Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a seguir con el pensamiento del día, que desde el día... Gracias. Que desde el día 8 de agosto nos hace ver la importancia de que la experiencia que se nos transmite en el libro vaya formando parte de nosotros. De hecho, ese compartimiento de experiencia es la base de la experiencia que aquí seguimos compartiendo entre todos nosotros. Ya hace varios días que se están dedicando al capítulo 4, que es muy importante. Vamos a ver un poco de lo que nos dicen aquí. Las personas dotadas de fe tienen una idea lógica sobre el significado de la vida. Hay una gran variedad en la forma en que cada uno de nosotros enfoca y concibe el poder superior a sí mismo. El que estemos de acuerdo con un enfoque o concepción en lo particular no parece tener mucha importancia. Estas son cuestiones que cada persona debe establecer por sí mismo. Pero en cada caso, la creencia en un poder superior ha logrado lo milagroso, lo que era humanamente imposible. Se ha realizado un cambio revolucionario en su forma de vivir y de pensar. ¿Ha habido en mí un cambio revolucionario? Entonces, aquí nos dice una gran variedad, que para cada uno de nosotros habrá una forma en la cual enfocar, cómo pensar acerca de ese poder, cómo darle vida a lo que pensamos acerca de él, y que la forma en que cada uno de nosotros lo vaya construyendo esa concepción, pues no tiene, la forma particular no tiene mucha importancia. Lo que importa es el resultado que de esa concepción que vayamos haciendo del poder superior en cada uno de nosotros, no la forma que tome en lo particular, sino el resultado. Y nos dice aquí que el resultado, la creencia, la confianza, el saber de ese poder puede lograr lo milagroso,
lo que por nuestros propios recursos era imposible. Y lo milagroso es un cambio total, un cambio gigantesco en la forma de vivir y de pensar. El cambio en la forma de vivir no consiste el cambio en lo que se vive, sino el cambio en cómo se vive. Y el cambio de pensar con respecto a lo que se vive es lo que nos va a producir a nosotros la posibilidad de ya no producir esas emociones que nos neguemos a vivir. Ya saben que las emociones no las producen las situaciones o los hechos que vivimos, sino lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Entonces, acerca de lo que vivimos, pensaremos totalmente diferente. El hecho de que Él sea el que dictamine lo que vivimos, cambiará la forma en que pensamos acerca de lo que vivimos. Y entonces cambiará nuestra reacción acerca de lo que vivimos. Antes, lo que pensábamos acerca de lo que vivíamos producía las emociones que nos negábamos sin darnos cuenta a vivir, que nos hacían reaccionar a ellas consumiendo, pretendiendo que consumiendo podíamos no vivir esas emociones, ¿verdad? Entonces, y esto es importante, hace rato un compañero me preguntaba, ¿no? Ya habíamos hablado de que lo que va a estar allá afuera, pues va a ser muy difícil que haya cambiado mucho, ¿no? Y aparte, en el cambio de lo de afuera, pues tenemos poca influencia. Podemos tener un poco más de influencia en el cambio de lo nuestro. Lo que allá está afuera lo vamos a vivir igual que lo vivíamos antes, igual que al vivirlo antes, pero ahora la diferencia, lo que pretendemos, lo que necesitamos, es que lo que vivamos, pensemos de ello diferente, ¿no? Por eso en este tiempo vamos a prepararnos para llegar ahí, que estén las mismas cosas, pero que nosotros acerca de eso pensemos completamente diferente. Y la base de que pensemos completamente diferente es el hecho de que el que está poniendo las cosas para que sean así es ese poder en el cual confiamos completamente. El que nos guste o nos disguste lo que estamos viviendo no va a disminuir la confianza en que así debe de ser, ¿verdad? Ya no lo veremos con el razonamiento, con el condicionamiento, con la costumbre de cómo somos. Tendremos que haber llegado allá cambiando completamente nosotros, para que lo que vivimos ya no nos provoque lo que nos provocaba antes. Entonces, en este breve tiempo que queda, por el momento ni en el tiempo nos deberíamos de fijar, sino en poder ir logrando eso, ¿no? Ese cambio que pretendemos que se logre ante lo que vamos a vivir, ya se podría ir viendo desde aquí, en el cambio en lo que vivimos aquí. Si aquí las cosas que vivimos las vivimos igual que como las hemos vivido en otras ocasiones, o como vivimos los de afuera, centrados en nosotros mismos, diciendo yo siempre he sido así, ¿verdad? Entonces todavía no se produce lo que necesitamos. Entonces
No nos fijemos en el tiempo, fijemos en la necesidad que hay, que desde aquí cambiemos, que ya percibamos lo que vivimos de una forma distinta, que podamos relacionarnos de una manera distinta, que podamos ser otros, como decía por ahí alguna parte de la literatura que leímos, ¿no? No pongamos un tiempo específico, no hablemos de una semana, ¿no? Hablemos de lograr el resultado, de comportarme yo ya, de sentir y de conducirme en una manera diferente, donde yo voy a poner en práctica algunos principios espirituales. Por ejemplo, el comprender a las otras personas. Ahora en los comerciales de televisión están poniendo un comercial muy seguido que dicen que hay que ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? En comprender, en tratar de ver por qué, en hacer nuestro ego, en hacernos el concepto que tenemos de nosotros, hacerlo a un lado y procurar el bien de los demás, el no necesitar tanto, el nosotros estar bien según nuestro criterio, porque vamos a estar bien procurando el bien de los demás, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces aquí lo importante no es cómo vemos a ese poder superior, sino el efecto que tiene que producir en nosotros. Que yo ante lo mismo que voy a vivir, no reaccione sin darme cuenta, porque es una reacción automática lo que me lleva a mí a consumir. Es una reacción de la que no me doy cuenta, pero es algo con lo que no estoy de acuerdo, es una emoción que yo me niego a vivir, ¿no? Y la vida de cada uno de nosotros es diferente, pero toda la vida humana pues siempre tiene cuestiones difíciles de vivir. Aquí estamos preparándonos para aquello que consideramos difícil de vivir, ¿no? Cada quien tiene su situación vital determinada por nuestra edad, determinada por cómo está nuestro medio ambiente. Habría dos tipos de reintegración cuando salen de aquí: la reintegración readaptativa y la reintegración reconstructiva. La reintegración readaptativa es cuando uno regresa al mismo entorno donde estaba, y la reconstructiva es cuando uno construye un entorno completamente nuevo para nosotros, para cada uno de nosotros. Aunque el tipo de reintegración que necesitemos, compañeros, es muy importante, no es completa, no todos vamos a tener la capacidad o la posibilidad. Por ejemplo, yo tuve que atenerme a una reintegración reconstructiva. Yo ya no regresé allá donde estaba. Yo aquí construí ya mi vida, mi mundo, ya las personas con las que estaba ya no están, ya hasta murieron, creo. No sé si murieron, ¿eh? Yo al barrio ese ya regresé algunas veces, pocas veces. Ya de aquí casi no salgo, ¿no? Allá está todavía mi hijo. Pero otras personas, aunque tuviéramos la necesidad de construir un entorno nuevo para nosotros, por nuestras mismas condiciones ya no se nos da la posibilidad. Tenemos que regresar al mismo entorno donde estábamos, ¿verdad? Y tenemos que enfrentar lo que ahí esté de otra manera completamente diferente. De otra manera completamente diferente. Entonces, ¿me vas entendiendo más o menos, Ismael? Sí, sí, pues. Entonces, la forma en que cada uno conciba, dice
dice aquí en el apéndice 2, que aquí lo que descubrimos, el apéndice 2 es el que se refiere al cambio revolucionario. Aquí le ponen un título. Yo en lugar de este título, le puedo cambiar ese título. Aquí el título que le ponen es experiencia espiritual. Y yo aquí le puedo poner otro título, que es, le podría poner cambio revolucionario, cambio grandísimo, gigantesco, en donde ya no se parece mi forma de vivir lo mismo que he vivido durante el último tiempo, y mi forma de pensar acerca de lo que vivo, para ya no producir esas emociones. Ese título le puedo poner aquí en lugar de experiencia espiritual, ¿no? Acá dice, pero ese título ese cambio está basado en algo, está basado en la confianza de que Él está poniendo las cosas así. Él sabe lo que hace, Él actúa a nuestro favor, Él actúa a favor de todos. Como un principio espiritual, nosotros tenemos que siempre ocurre lo correcto, pero lo correcto para el todo, no lo correcto para el todo, porque yo tengo sentido incrustado en ese todo. Por ahí dice, Dios solo llena el universo, no está Dios y Él, está Dios con sus múltiples manifestaciones. Dios es todo lo que hay en Dios, es la manifestación de Dios. Lo que yo considero yo, lo que yo considero ustedes, lo que yo considero lo que está afuera, lo que yo considero, Él es todo, la unidad, ¿no? Es lo uno. Entonces yo voy a tener confianza en que lo que pienso, o el gusto o disgusto que siento y aparte tengo otros parámetros que han cambiado. Tengo el parámetro de que la vida no es lo que va desde que se rumora que nací, ¿verdad? Hasta que se rumora que morí, porque yo ni nazco ni muero, ya estoy viviendo sobre una base espiritual. Les había yo dicho que nos vamos a tener que mudar de lugar a la dimensión espiritual, a la verdadera realidad. Aquí ayer, compañeros, todo esto se basa en la sabiduría perenne, que es la espiritualidad. Perenne quiere decir por siempre, desde siempre y por siempre. Y hay personas que han observado por experiencia directa lo que constituye esa filosofía o sabiduría perenne. Y lo que constituye esa es que hay dos reinos de lo que llamamos real. El ámbito en el que nos hemos movido todo el tiempo, pero hay otro mucho más sutil que es el que sustenta ese. De hecho, donde nos hemos movido todo el tiempo solo es la percepción y el condicionamiento y lo que hemos creído que es, y otro que está por debajo de ese y que es la verdadera realidad. Otra cuestión que constituye esa sabiduría perenne es que nosotros podemos llegar a reconocer lo que está dentro de nosotros, que es la manifestación de Él y lo que nos hace ser, ¿no? Lo que nos hace ser es Él, y que eso que está dentro de nosotros y nos hace ser proviene de Él, y que dar existencia a nuestra naturaleza espiritual
es la meta superior y mayor bien de la existencia humana. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana por el momento. De lo que vaya a pasar después o de eso no sabemos nada. Pero de lo que sabemos ahorita es que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Eso me dice aquí que lo que tengo que lograr es un cambio revolucionario, ¿verdad? Un cambio revolucionario en la forma en que yo vivo lo que vivo y en la forma y en lo que pienso acerca de lo que vivo. Porque lo que vivo, y ese cambio en qué se basa, en que antes yo creía que era como por azar, como por coincidencia, o que dependía de mí lo que yo vivía, o que dependía de otras personas. De ahí surgían mis reacciones emocionales ante lo que vivía. Pero ahora ya sé que lo que vivo depende de Él. Y depende de Él que actúa a mi favor, que pone lo que yo vivo por amor a mí, por amor al todo. Él, cuando hablamos, por ejemplo, del pensamiento de Dios, cuando hablamos de Dios, como lo único que conocemos, pues es lo que hemos, hasta ahora no conocíamos, no sabíamos que éramos seres espirituales viviendo una experiencia humana, nos considerábamos como seres humanos, ¿verdad? Como seres humanos, y lo que conocíamos pues es lo que se ve de los seres humanos, la ilusión de que estamos separados, de que cada quien está en sus asuntos y esa cuestión, ¿no? Y eso es lo que nos hace, lo que ha determinado la forma en que pensamos acerca de lo que vivimos. Pero ahora lo que pensamos acerca de lo que vivimos, sabemos que lo ha puesto ahí, no porque traiga nada contra nadie, no juzgaremos, sabremos que lo que está manifestando, hay un dicho por ahí, solo por la gracia de Dios, solo por el regalo de Dios. ¿Cómo que solo por el regalo de Dios tengo que vivir algo que desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del condicionamiento, parece que es difícil, parece que es molesto, ¿no? Y ya vimos que no tenemos la capacidad de darnos cuenta de si lo que vivimos, y eso queda muy bien representado en el cuentito ese que ya les he contado un montón de veces, de buena suerte, mala suerte, ¿verdad? Tú no puedes juzgar si lo que estás viviendo es bueno o malo, ¿no? Ese ya lo conocen todos, tal vez los nuevos no, tal vez a David y a Carlos no les haya oído, no les haya tocado oído, y a Alejandro, ¿no? Esa forma de ver las cosas aparece en todas las culturas en muchas formas diferentes. A un viejo labrador se le escapó un caballo, entonces sus vecinos dijeron mala suerte. Él dijo mala suerte, buena suerte, quién sabe. El caballo regresó con una manada de caballos salvajes y sus vecinos dijeron qué buena suerte. El labrador dijo buena suerte, mala suerte, quién sabe. Se subió el hijo del labrador a domar a un caballo y se cayó el hijo y se rompió una pierna. Los vecinos dijeron qué mala suerte. El labrador dijo buena suerte, mala suerte, quién sabe. Vino el ejército y reclutó a todos menos al hijo a los jóvenes, porque el hijo del labrador no lo reclutó porque estaba lastimado. Qué buena suerte, ¿no? El haberse caído del caballo, pues se podría considerar mala suerte, pero ¿qué resultado tuvo? Pues que no lo reclutara, ¿no? Entonces, será postura sabia, dice la conclusión de este montón de historias que se repiten. Por ejemplo, pudiéramos pensar que el haber tenido que vivir la adicción, con todas las consecuencias adversas, con todas las pérdidas, con todas las
las oportunidades que en lo mundano vemos y en lo mundano desaparecen ante esta enfermedad que incapacita, pudiéramos creer que ha sido malo. Pero a la postre te das cuenta de que esto va a producir resultados que de otra forma no se producirían. Resultados que no es el hecho de dejar de consumir, eso se va a dar como consecuencia. El ver la vida bien, el trabajar en pro de los demás, el no estar autoobsesionado, el entregarte al servicio, muchas cosas que te van a hacerte darte cuenta que lo que viviste fue, como diría, metiéndolo en el cuantito, fue buena suerte, ¿no? Ahorita pues tal vez no lo vean. Acá nos dicen que estas son observaciones directas, experiencias directas. O sea, eso no se va a entender porque alguien se los diga, sino porque ustedes lo vivan. Y la responsabilidad de que lo que hemos vivido sea bueno para nosotros, ya queda en nosotros. En cómo veamos, ¿no? No, como los pensamientos. Ya queda en nosotros. Sí, buenas tardes, es Leobardo y soy adicto. Fíjate, padre, escuchando, escuchar, ahorita decías, ¿no?, que el hecho del consumo, pues ese va a ser un resultado que se va a dar, ¿no? Sí. Porque fíjate que yo, relacionándolo con mi experiencia propia, el ver, yo por mucho tiempo creí que mi problema era el consumo. O sea, yo, a pesar de haber ya escuchado sobre la enfermedad, sobre que no fue mi culpa, yo mucho tiempo creí que aún así, a pesar de todo lo que me decían, mi problema era el hecho de que yo consumía. O sea, que yo, dejando de consumir, se iban a acomodar las cosas, se iba a solucionar todo. Claro que con el consumo, pues las situaciones empeoran, ¿no? Porque hay daños colaterales, porque por el consumo, pues uno hace situaciones que se desconectan, ¿no?, de la realidad, ¿no? Pero al día de hoy me doy cuenta, ¿no?, alcanzo a percibir que mientras yo no tengo una transformación en mi forma de ver la vida y en las situaciones que he vivido o que voy a vivir, no va a suceder nada, va a seguir igual. Eso yo lo empiezo a ver el día de hoy. Yo no digo que ya lo sabía, no, porque si lo hubiera sabido no estuviera en esta situación el día de hoy aquí. El día de hoy trato de ver que lo que viví, lo que pasó y lo que sucedió, yo no digo ahorita, yo no puedo decir que fue malo ni que fue bueno, sino fue la situación de la vida. Fueron contenidos que a mí me tocó vivir, y que si esos contenidos, pues me doy cuenta que no es una buena forma de vivir, pues se me da una oportunidad de poder transformarlo. Pero yo tengo que darme cuenta de eso, ¿no? Que mi perspectiva de la vida ha sido totalmente errónea. O sea, que si sigo viviendo así, pues va a seguir igual, y va a llegar un momento donde quién sabe si pueda ya trascender eso, ¿no? Va a tener que llegar el momento donde, y dice la literatura, morir en la línea, ¿no? Morir. Y yo creo que es donde veo lo importante, ¿no? De que yo creo que Dios está dispuesto, Él siempre ha estado dispuesto, y ha puesto conductos, como lo he dicho en tribuna, ha puesto conductos a lo largo de la vida que he llevado para ayudarme, pero el no poderlos ver, el estar ensimismado y en el creer que como la vida es como yo creo, pues no los he podido ver. Y el día de hoy, pues es otro momento de esos, ¿no? El día de hoy me da esa oportunidad de poderlo ver, y el día de hoy, pues sé que hubo daños, porque hubo daños colaterales, ¿no? Pero el día de hoy, si ya no quiero que esos daños se sigan generando, pues debo de hacer ese cambio del que nos habla el cuarto capítulo, ¿no? Hacer ese cambio revolucionario totalmente. Y dice el doctor, ¿no? Yo lo veo de la otra forma, ¿no? Desechando las viejas ideas, emociones y actitudes que fueron directrices de mi vida algún día,
por un concepto nuevo, pero ese concepto yo me lo tengo que crear, el verlo, porque a pesar de que trates de transmitírmelo, si yo no lo veo, no voy a poder. Sí. Y el día de hoy, pues, trato de ver que todo lo que pasa son situaciones que la vida está presentando, y hay situaciones que puedo yo manejar, y hay unas que pues, tengo que dejar que pasen, porque no tengo el poder de transformar eso. Lo único de que sí tengo poder, y nos lo dices, de Víctor Flan, la libertad, mi libertad que tengo, que no se me puede ser arrebatada, tener la actitud, cuales sean las circunstancias, ¿no? Y el día de hoy, pues, ese es el trabajo que tengo que hacer. Sí. Con eso comparto. Sí. Fíjate, empezaste, Leo, diciendo que tú creías que tu problema era el consumo. Sí. No. El consumo era la manifestación de tu problema. Y tu problema de ver la vida de una forma equivocada y todo ese, lo tenemos los adictos y los no adictos. En los adictos, la manifestación del problema es el consumo, es el no estar bien. En los no adictos también es el no estar bien, pero no específicamente consumiendo, ¿no? Es un problema general de la humanidad. En nosotros tiene una manifestación específica, que es el consumo, ¿no? Y lo que vamos a lograr aquí, el no consumo, pues se va a eliminar, pero como consecuencia de que elimines tu verdadero problema, ¿no? Y vamos a ver que lo que vivimos sirvió para eso, para algo muy difícil de lograr, para estar cómodo con la vida, para, tú dices, encarar las situaciones, vivir lo que nos toque vivir, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que lo explica muy bien. Dice, la ciencia de la satisfacción no consiste en obtener, dice ahí, lo que quieres. Yo le pongo en pretender que puedes obtener lo que quieres, sino en querer lo que tienes, ¿no? Ante cualquier situación, porque en la vida vamos a vivir todo tipo de situaciones, ¿no? Padrino, y esto, como pues, en el principio de la junta decías que todo eso se empieza a dar desde aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si aquí yo me encuentro, como dice la literatura, inquieto, irritable, descontento y lamentándome, o sea, no me funciona. No. O sea, tengo que estar en acuerdo. Aquí ya se tiene que dar el cambio. Ajá, en acuerdo que esto, pues es un bien para mí, ¿no? Sí. O sea, que el momento que estoy viviendo hoy es muy, muy, muy totalmente diferente a hace unos meses. El día de hoy esa ayuda que se me está dando es mucho más importante que como estaba atrás, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? Sí. Y todo eso tengo que estar de acuerdo conmigo mismo, debo estar de acuerdo en eso. Porque muchas de las veces cuando estuve aquí, padrino, aún así mi cabeza, aunque yo podría expresar lo que estaba a gusto, por dentro no. Sí, fíjate, aquí cuando dice, acá nos explica Buda, las raíces del sufrimiento es la primera de las 4 nobles verdades del budismo. Acuérdense que estamos basándonos en la espiritualidad, en la filosofía perenne, en la sabiduría perenne, en la verdadera sabiduría. Esa verdadera sabiduría está en el centro de todas las grandes religiones, ¿no? Está ahí, aunque ya muchas grandes religiones hayan perdido ese poder transformador, pero está en el budismo, en el cristianismo, en el judaísmo. Entonces podemos encontrar lo que nos dicen en todas ellas. Acá nos dice el budismo, la vida es sufrimiento. El sufrimiento siempre ha formado parte de la condición humana, pero nuestra condición no es. Desde que nacemos hasta el día en que morimos, todos experimentamos algún tipo de dolor físico o mental. Este sufrimiento, ¿es papel? No. Este sufrimiento abarca todo lo que es molestia, incomodidad, insatisfacción, malestar,
también al dolor producido por la falta o el deseo de algo que tú considerarías que fuera placentero, cómodo, agradable. De acuerdo a esta primera verdad, en la vida normal y corriente nunca estamos en realidad libres de algún grado de sufrimiento. Siempre habrá algo que nos duela o moleste, siempre hará algo falta que nos agrade, que nos agradaría tener o que consideraríamos que nos daría placer, y siempre habrá algo que deseemos o que queramos obtener y no lo obtengamos. Por lo tanto, en este plano en el cual vivimos hasta ahorita, del cual queremos salirnos, podríamos decir que vivir es sufrir. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que no nos podamos liberar del sufrimiento. Lo que Buda y otras personas que son maestros de esta sabiduría nos quieren decir es que en el plano de la realidad física mental de la existencia humana es imposible dejar de sufrir por completo. Solo cuando tenemos acceso directo al plano superior, a la otra realidad, a la verdadera realidad, es cuando nos liberamos totalmente de este sufrimiento. El sufrimiento viene de no aceptar algo que es, de resistirnos a algo que es. Lo que es, ya es. La situación en nuestro caso, la situación de cómo está nuestra familia, de cómo está nuestra situación económica, de cómo estamos nosotros, ya, eso ya es. Discutir con eso es locura. Tú podrás hacer que las cosas cambien, pero lo que es. Entonces, aquí, compañeros, dicen, las cosas son como son. Sufrimos porque no las aceptamos como son, porque quisiéramos que fueran diferentes. Y ese sufrimiento es lo que nos lleva a nosotros a consumir, el no aceptar eso, ¿no? Quisiéramos que fueran diferentes, quisiéramos que donde vivimos, que la gente con que vivimos estuviera de otra forma. Si están enfermos, quisiéramos que estuvieran sanos, ¿verdad? Pero las cosas ya son como son, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento es porque quisiéramos que fueran de otra manera, porque no aceptamos la forma en que son, porque nos resistimos a la forma en que es. Eso del sufrimiento se los he leído. Siempre que hay alguna cosa de sufrimiento, de molestia, de algo que no nos gusta, es porque no estamos aceptando algo que es así como es, ¿no? Entonces nos dice que en el plano físico-mental es imposible dejar de sufrir. Solamente cuando tenemos acceso a la otra realidad, la realidad espiritual, es cuando nos podemos liberar totalmente de ese sufrimiento, aceptando lo que es. ¿Y qué nos va a facilitar el hecho de aceptar lo que es? La confianza que tenemos en el que determina muchas gracias. La confianza que tenemos en el que determina lo que es, no porque lo entendamos. Fíjense, en el párrafo anterior del día de ayer dice: confiar, creer. Yo cuando ponen creer aquí, yo sustituyo por confiar. Creer en un poder más grande que nosotros, aun cuando nos sea imposible definir o comprender completamente a ese poder. El nombre más común que se le va dando a ese poder es el nombre de Dios, pero el nombre no, la palabra que utilizas para nombrar algo no importa. Lo que importa es
¿qué estás nombrando con esa palabra? Con esa palabra estamos nombrando un ser. Por ejemplo, acerca de Dios, dice, el ser supremo al que las religiones monoteístas consideran como creador del universo. Proviene del concepto latino Deus. Es considerado como omnipresente por lo general. Y acá nos dicen que no importa cómo lo consideremos, ¿verdad? Por lo general es considerado como omnipresente, que está en todas partes. Yo lo digo de otra manera, que es lo único que hay y que se manifiesta en el ser, la vida, una, eterna, que está más allá de las miles de formas sujetas al nacimiento y a la muerte, pero no solo más allá, sino también en su interior, como su esencia más profunda. La esencia es lo que no cambia, ¿no? Todo lo que no es esencia va cambiando. Nuestro cuerpo va cambiando, nuestros pensamientos van cambiando, nuestras circunstancias van cambiando. Pero eso, la esencia, lo que nos constituye, eso no cambia. Omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, recibe distintos nombres. En el Islam le llaman Alá, en el judaísmo le llaman Yahvé, y así en muchas de esas manifestaciones de la filosofía, de la sabiduría perenne. Pero dice aquí que aunque no lo comprendamos, confiemos. Que esa confianza no surja del razonamiento, que no surja de que lo que Él determina sea lo que yo quiero que determine. Que esa confianza sea tal que yo sé que determina lo que es mejor para mí y para todos. Yo no lo entiendo porque es así, pero está como el puntito de buena suerte, mala suerte, ¿no? Si veo un hecho aislado, el hecho de que se haya caído del caballo, digo, qué mal estuvo eso. Pero si veo el resultado que produce eso, entonces ya tengo que cambiar y decir qué bueno. Si veo lo que ha tenido que ser mi vida, sin ver el resultado que va a producir lo que ha sido mi vida, yo diría que mal que mi vida haya sido así. Ahora, la responsabilidad mía es que lo que he vivido sirva para que sea mejor mi vida, ¿verdad? Eso es lo que buscamos aquí. Entonces nos dice aquí, aun cuando era imposible para cualquiera de nosotros definir o comprender, comprender todo eso a través de la mente. Y esto de lo que estamos hablando no pasa por la mente, nuestra mente está limitada. Si yo estoy hablando de que Él es el todo es impensable. No se puede pensar en el todo. A ver, ustedes quieran pensar en el todo, no van a poder. ¿No? Entonces no es a través de la mente comprender, definir, sino confiar. ¿Ah? Entonces dice que cuando una persona pueda decir que cree, vamos a suponer que todavía no tenemos, ya esta palabra creer la vamos a cambiar por la palabra confiar, pero con esa confianza total. Ya no la vamos a eliminar esa palabra creer porque nos desvía. A confiar en esa forma absoluta, Entonces, tan pronto como una persona puede decir que confía, para nosotros ahorita todavía es difícil confiar en esa forma absoluta. Hasta que vayamos dándonos cuenta que lo que ha pasado ha sido para cosas buenas, va a ser lo que va a producir resultados muy buenos, va a producir que nosotros veamos la vida como nunca la hemos visto, como buena. Siempre la habíamos visto como mala, como algo que había que soportar. Y para soportarla creímos
Todo esto sin pensarlo, inconsciente, sin darnos cuenta. Para soportarla dijimos, no, es necesario meternos algo, ¿no? Porque así el natural está cabrón. Y ahí estábamos mal. Y conforme vayamos avanzando en esto, pues vas a ver que la vida, independientemente de las circunstancias, la salud, la enfermedad, el éxito o fracaso, gracias Gerard, el éxito o el fracaso económico o todo lo que vive, porque la vida viene bien barajeada. Por aquí en este libro, en algún libro dice, en este drama de la vida, ¿no? La vida es una escuela de aprendizaje. La vida, mientras vivimos la experiencia humana, es una preparación para otras cosas, ¿no? Y aquí en esta preparación pues nos ponen todo tipo de elementos para que nos preparemos, nos ponen cosas difíciles de vivir, lo que consideramos pérdidas, ¿no? Y una prueba de que se va dando ese cambio es que un mismo hecho que antes te producía una determinada emoción, o sea, que pensabas acerca de él de determinada forma, que te producía una emoción dolorosa y todo eso, con el tiempo y con tu cambio, con tu crecimiento, con tu cambio, ya no te produce esa emoción, hijo. La muerte de un ser querido, ¿no? Yo estando en la actividad, cuando murió mi papá, lo que hice fue ponerme hasta la madre inmediatamente. Ahora ya pude vivir la muerte de mi mamá y de mi hermano sin vivir esa emoción de dolor, ni de pérdida, ni de nada, ¿no? Algunas pérdidas que tuve en mi vida que me llevaron a quererme matar por esas pérdidas, ¿no? Yo realmente lo que estaba buscando en el consumo era, yo dije, yo no lo voy a hacer así, ¿no? Y ahora todo eso no se ha perdido, se ha transformado y funciona de otra manera, pero de maneras que son satisfactorias, ¿no? Entonces dice aquí, cuando pueda decir que cree, que confía, vamos a suponer que todavía no confiamos, porque esto no lo van a lograr ustedes porque yo se los diga, sino porque ustedes se vayan dando cuenta, o que está dispuesta a confiar, ¿no? Y la disposición a confiar, ¿de dónde viene? De nuestra necesidad, compañeros. Si no confiamos completamente en el que determina lo que es, si no confiamos en que está actuando a nuestro favor, en que lo que lo mueve a actuar en esa manera, poniéndonos a vivir eso que vivimos, es el amor, no lo entendemos con la cabeza, pero tenemos la indispensable necesidad de confiar, porque si no confiamos, vamos a volver a reaccionar igual, consumiendo, ¿verdad? Tú decías, pues se va a presentar el consumo, cabrón. Y acuérdense que es una enfermedad progresiva y que las consecuencias adversas van en progreso, van creciendo. Yo por ejemplo veo en tu caso pues tú podrías decir ya todo se acabó, pero ahí está, mijo. Y cada caso es diferente. Entonces eso es lo que hay que tener, esa confianza. Dice, o se encuentra dispuesto a creer, aquí en vías de hacerlo. Y la disposición de dónde surge, de nuestra necesidad. Si no estamos dispuestos a tener esa confianza absoluta, compañeros, se va a acabar para nosotros el juego. Vamos a seguir consumiendo y vamos a seguir desahuciados. Acuérdense que por nosotros no íbamos a poder salir de este problema. Ya es plena. Digamos, tu mente te va a decir, acostumbrada y por los condicionamientos, esto que estoy viviendo no me gusta, está mal.
Sí, bueno, ya cuando... Pero gana la confianza que tienes en el que está determinando que vivas. Sí, porque el aceptar ya los sucesos anteriores que fueron para ir creciendo y mejorando, es cuando se siente ese bienestar, ¿no? Sí, sí, fíjate, acá en el libro traen una parte de lo que llaman las promesas, y una de ellas dice: no nos lamentaremos por el pasado. ¿Ya? Ya te vas a dejar de lamentar por lo que pasó, porque tú puedes dejar de consumir, pero si te sigues lamentando por lo que pasó, si sigues sufriendo por lo que pasó, compañero, vas a volver a consumir. Esa experiencia yo te la comparto directamente. Yo dejé de consumir. Sí, porque hay unos sucesos que, por ejemplo, como ahorita compartía lo de su papá, ¿no? Yo en el caso de mi madre igual me devastó, ¿no? Pero ahora que lo he estado trabajando me he dado cuenta de que fue mejor, porque por una parte pues ya dejó de sufrir, ¿no? De cómo estaba, y el día de hoy me doy cuenta de que ese hecho ya no me lastima como antes. Sí. Y en el ámbito espiritual, la muerte no es mala, no. Es solo una transformación, un cambio. No, es mala desde el punto de vista egoísta de que físicamente no va a estar con nosotros, pero siempre va a estar con nosotros, ¿no? Uh-huh. Te digo, no lamentamos por el pasado, por ejemplo, por la pérdida de una familia, José Carlos, por la pérdida de una compañera, de los hijos de esa familia, ¿no? Si estás sufriendo por eso, no vas a poder dejar de consumir. Sí, o sea, esos hechos que me han pasado, ¿no? Ahorita como estaba haciendo Andreu, y yo me reflejo también, ¿no? Porque yo decía, no, pues ya me quedé sin nada, sin nadie. Entonces, el día de hoy darme cuenta de que, pues, gracias a eso estoy aquí. Sí. Entonces, el estar aquí me está dando la oportunidad de ya no estar viviendo en expectativas hacia mañana, ¿no? Sino simplemente el estar preparándome para lo que viene y aceptar las cosas como vienen. Y son buenas y cambian, ¿no? Yo te platico, yo llegué aquí hace ya, según la cuenta que llevamos, como 17 años, que llegué yo aquí. Y pues yo llegué ya totalmente vencido, ¿no? Sin nada, sin nadie. Yo antes de llegar aquí estuve en un grupo, estuve 8 años sin consumir, pero yo continuaba sufriendo por todo lo que había yo perdido, mijo. Había yo perdido mi familia, mis hijos, y yo sufría un montón, ¿no? En sufrir somos expertos, mijo. Eso no se nos dificulta, ¿no? Se me veía en la cara, porque los compañeros se sacaban de onda, ¿no? De tanto que sufría yo, ¿no? Neta. Si lo que vas encontrando aquí no te va haciendo grato, hijo, va a operar lo que se llama la ley de la gravedad del dolor. Yo me la pasé ahí sin consumir, pero sufriendo, güey. Y así no se puede, porque va a llegar el momento en que otra vez tienes que sufriendo por lo que viviste. Entonces, a lo que viviste, lo único lamentable de ese sufrimiento que viviste es que no te sirva para lo que te debe de servir, y te debe de servir para este cambio que necesitamos ahorita. En cada uno de nosotros ese sufrimiento va a ir variando, ¿no? Cada uno, la progresividad de la enfermedad, las circunstancias que vivió, lo que llamamos pérdidas que tuvimos, todo desde el punto de vista egoísta, los daños, porque acerca de los daños no estamos tan preocupados por aquellos a quienes dañamos, sino por haber sido nosotros los que dañamos, ¿no? No estamos tan preocupados por nuestros hijos, por esas personas que tienen la característica de ser nuestros hijos. Lo único que consideramos de ellos es que son lo que llamamos nuestros hijos. Entonces
De hecho, es un interés egoísta en ese daño, mijo, ¿no? Es como si, ¿por qué no dices que estás preocupado por tal? Esa persona tiene su nombre y tiene más características que el que tú haya sido su padre biológico, mijo. Y él tiene su padre que se encarga de él. No se murieron, no les pasó nada, mijo. Están hasta mejor. De que me haces saber, cuando estaban con nosotros, sí estaban todos desconcertados, cabrón. ¿No? ¿Levantaste la mano, hijo? No. Entonces, esto es lo que vamos a... Sí, Carlos. Padrino, mi nombre es Carlos. Yo tengo una pregunta, ¿no? Porque esto me ha sucedido cada vez que yo el día de hoy siempre pensé que podía ser un alcohólico que podía parar en cualquier momento, ¿no? O sea, un bebedor social, por decir. Ajá. Y porque en mí nunca hubo la aceptación total de que verdaderamente yo estaba enfermo, y siempre viví con esa situación. Entonces yo, en las ocasiones que llegué a estar en alguna ocupación, pues nada más perdía el tiempo, ¿no? Porque siempre lo decía, que el tiempo no la cura, y además yo estaba por estar, ¿no? Porque realmente ni trabajaba, ni un historial, ni el porqué de las cosas, y siempre lo he dicho, siempre de cuerpo presente y mente ausente, ¿no? Entonces aquí la situación es se habla, por ejemplo, yo sí sé que ese poder superior el día de hoy pues me da la oportunidad de estar aquí, ¿no? Entonces la pregunta que yo me he hecho y todo, que si no hay esa aceptación plena, ¿de qué serviría mi trabajo, por ejemplo? Tendría que haber esa aceptación total, porque si no, entonces seguiría yo pensando, no, yo sí puedo salir y consumir, aquí no pasa nada, me tengo que preparar y tengo que hacer tengo que cambiar mi forma de pensar, de ser y de actuar, tengo que ser mejor persona. Y de hecho, yo sin consumir, yo no considero que sea mala persona, ¿no? No, si no es porque seamos malos, es porque estamos enfermos. Así es. Entonces, nada más, esa es la pregunta. La pregunta es que todavía no aceptas que es una enfermedad. El consumo es el síntoma. Lo que te hace consumir es la enfermedad, es una enfermedad cerebral crónica. Ya. Creo que esto no te había tocado oírlo a ti. ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos la enfermedad de la adicción? Si tenemos la impotencia ante el consumo. ¿Qué es tener la impotencia ante el consumo? No poder no consumir. En algunos lugares se entiende al revés, no poder consumir. Yo, conociendo el caso de ustedes, yo sé que consumir sí pueden. Lo que no pueden es no consumir. Todavía no sé bien cómo está tu caso, pero lo que se está demostrando, que consumir sí puede, pero lo que no puedes es no consumir, cabrón. Esa es la enfermedad. Esa es la manifestación de la enfermedad, el no poder no consumir. Y si tienes esa enfermedad, tú dices, yo voy a poder no consumir. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevas pensando eso, Carlos? No, de hecho yo tiene mucho tiempo que me alejé de una agrupación. No, mira, olvídate las agrupaciones. Ajá. Si no estamos en el ejército, hijo. No, o sea... ¿Cuánto tiempo llevas pensando que puedes no consumir? Cuando quieras paro, me dijiste ahorita. no, pues hasta la última vez que... ¿Pero cuánto tiempo llevas pensando eso? De siempre. ¿Ya cuántos años?
Ya son, ¿qué es? 30 años. Pues ya era para que te hubieras dado cuenta que lo que pensabas estaba equivocado, ¿no, hijo? Sí, porque realmente no la acertaba y yo seguía con lo mismo y con lo mismo porque yo pero no porque no quisieras no porque no quisieras no consumir, sino porque no podías no consumir, mijo. Esa es la enfermedad, eso es lo que demuestra que estás enfermo. Sí, padre. Pensar que tú cuando quieras paras, llevas 50 años pensando eso y no has podido, pues entonces ya para que cambies lo que piensas, mijo. ¿Sí me entiendes? Sí, porque inclusive cuando había los lapsos de abstinencia, realmente había una desolación, no se podían, no era feliz. Ahí está nuestro problema. Sí. Nuestro problema está en nuestro contacto con la vida. Acá dice, mira, fíjate, dice, en un libro ahí dicen personas, porque no todo el que consume son adictos. Tú mencionaste ahorita un bebedor moderado, ¿verdad? Un bebedor moderado no es un adicto. El bebedor moderado dice, yo puedo consumir o no consumir. Aquí no hay de esos, pero vamos a suponer que estuviera uno por aquí, diría, yo puedo consumir o no consumir. ¿Por qué esos cuates no pueden? Pues porque son adictos, güey. ¿Y qué es lo que no pueden? Pues no consumir. Consumir sí pueden. ¿Verdad? Consumir se nos da muy fácilmente. Dice, sí quiero, pero no puedo. Tú quieres no consumir, pero no puedes no consumir. Dice, el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Por más, tiene necesidad de dejar de consumir. Por más necesidad que tenga de dejar de consumir, no va a poder dejar de consumir, a menos que haya este cambio, que sea otro. Que sea otro, ¿no? Acá a veces hasta pensábamos en ayudarles, hasta cambiándoles de nombre. Dice aquí, cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. El consumo para los adictos no es una elección. Cada una de las veces que tú has consumido, no es que hayas elegido consumir. Una elección es cuando tienes varias alternativas posibles y escoges una. Pero si nos fuéramos para atrás a esas veces en que has iniciado el consumo, nos hubiéramos podido dar cuenta de que no podías haber hecho otra cosa, porque no fue tu voluntad la que determinó que consumieras. Fue una reacción de tu cerebro, hijo. Fue una reacción de tu cerebro. Pretendiendo negarse a vivir determinada emoción, te mandó un mandato bioquímico de que consumieras. No fue tu voluntad. Y lo mismo nos pasó a todos nosotros, ¿no? La vida no nos era fácil, no teníamos el poder para vivir lo que la vida te presentara, ¿no? Aquí la adicción se define como esa negación inconsciente a vivir ese tipo de emociones que nos negamos a vivir. Pretendemos que hay una forma de no vivirla, pretendemos que consumiendo no. Todo eso está pasando sin que te des cuenta aquí en tu cabeza. Acá en un ejemplo que nos pone el libro, nos habla de una persona que trabajó en un lugar del que antes era dueño, ¿verdad? Eso le produjo una emoción. Dijo, no sé, una emoción. Pensó de ese hecho, lo que pensó de ese hecho le produjo una emoción que no pudo. Y luego ahí te ponen una historia de que quiso tomarse unos sándwiches y leche con whisky. No, lo que lo mandó a consumir fue negarse a vivir esa emoción, ¿no? De que era empleado, de que no había sido de él, ¿no? Sí,
Y todo, o sea, esa emoción, ¿de qué fue producto? De lo que él pensaba de ese hecho. ¿No? Entonces, pues, y la vida nos va enseñando, ¿no? Tú antes pensaste que siempre iba, y por eso la vida te repite la lección de que no puedes parar, ¿no? Tal vez vayas a necesitar seguir pensando que sí, que todo esto sale sobrando. ¿Y qué va a pasar? Pues te van a repetir la lección hasta que aprendas, cabrón, que no vas a poder y que tienes que meterle a esto. ¿Verdad? Algunos ya nos han repetido la lección algunos años, hasta que uno se da cuenta, ¿no? Bueno, entonces fíjense el capítulo 4 dice aquí: bueno, tenemos que saber eso que me mencionaste tú, de que cuando quisieras parabas, o cuando quisieras ya dejabas de consumir. Es que no estás considerando la diferencia. Mencionaste la palabra bebedor moderado, ¿no, hijo? Entonces no sabes la diferencia entre el adicto y el que no lo es, ¿verdad? Dice aquí: nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el adicto y el que no lo es. Si tú eres adicto, por tu voluntad no vas a poder dejar de consumir. Si tú eres adicto, consumes por la causa esta que te estoy diciendo yo. Y consumes en la forma en que te estoy diciendo yo. En una forma que, en una vez empezado el consumo, no lo puedes interrumpir. Ahora que llegaste tú, me han llegado varias versiones de que llevabas determinado tiempo consumiendo. ¿Ah? Es que no podías interrumpir tu consumo. Sí. Entonces, la causa por la que consumías y la forma en que consumías nos dice que no eres bebedor moderado, ¿no? Luego dice que hayamos establecido con claridad la diferencia. Si cuando deseándolo tú ya has deseado dejar de consumir, si cuando deseándolo no has podido, entonces que eres adicto. O si no tienes control de la cantidad que consumes. Ahora nomás te tardaste un año consumiendo, ¿no? Sí, en lapsos, pero sí. Pues muchos de nosotros hasta sin esos lapsos, mijo, corrido. Empieza uno a consumir, no puede uno parar. Sí, se puede uno pasar no podía. Se puede uno pasar 10, 12, Marianela, ¿verdad, mija? 10, 12 años seguidos o más, cabrón, sin poder parar. Entonces dice aquí: entonces tú tienes una enfermedad. Eso está reconocido que es una enfermedad, no es un problema de comportamiento. Desde principios de los años 50, la Organización Mundial de la Salud determinó que era una enfermedad. Han ido variando las explicaciones y profundizando en las explicaciones. Es una enfermedad cerebral crónica. Crónica quiere decir que no se cura, pero se puede controlar. Nunca te vamos a dar de alta. Te vamos a decir, tu medicina, que es esta, la tienes que estar tomando de por vida. Hay un chingo de enfermedades crónicas. La diabetes es una enfermedad crónica y muchas más. Tú puedes vivir con ellas, pero siempre y cuando estés atendiendo tu enfermedad.
porque hasta los doctores no, ya me dicen, no, ¿sabes qué? Vete a Alcohólicos, ¿no? No, pues si vas con un doctor, los doctores saben lo que necesitamos, nos lo dicen aquí, Ajá. pero ellos no lo pueden lograr. Sí. Te dicen, no, pues ven, con esto que ha sido lo que más resultados ha dado. Ajá. ¿Verdad? Sí, Ahora en las conferencias vieron varios modelos de tratamiento, y de esos modelos de tratamiento lo que más resultados da es esto. sí, padre. Bueno, entonces te dice, estás ante una alternativa ahorita. Que tú sigas bebiendo, ¿y eso qué significa que tú sigas bebiendo? Que lo que vives te parece mal, que se produce una emoción que te niegas a vivir y que por eso bebes. Y que una vez empezando a beber, eso que te platico es la dependencia psicológica. Y una vez empezando a beber, como tú ya tienes una dependencia física, como tu cuerpo ya también tiene esa dependencia, no puedes interrumpir el consumo. Entonces, estás ante esa alternativa, seguir así como estás, con eso que te estoy diciendo, o construir, o que haya un cambio gigantesco en ti, que te permita ya no producir esas emociones. Eso se llama vivir sobre una base espiritual. Olvídate de ese término, porque como no sabemos qué quiere decir, no, que tú experimentes un cambio en que ya no produzcas esas emociones. Ese cambio, ¿por qué pasa? Porque tengas esa confianza de la que les estoy hablando, en que ya no te guíes por lo que te dice tu mente de lo que vives, en que si te gusta o no te gusta, en que te guíes por la confianza que tienes en el que determina lo que vives. Es una confianza que el que te guste o no te guste no disminuye la confianza, y eso ya te prepara para que lo puedas vivir sin reaccionar a ello consumiendo. Entonces estás a una de dos: o vamos construyendo esa confianza, o seguimos como estamos. Entonces, muchos años me han dicho que has estado en varios lugares, varios internamientos y todo eso. Entonces, o ya construimos esa confianza en que ya no produzcas esas emociones, o la cuestión va a seguir igual. Igual y peor, porque esta enfermedad es progresiva, ¿no? Ahora me dicen que cuando llegaste no querías que te llevaran a otro lugar, porque tú ya has estado por aquí en lugares cerca. Una vez en, ¿cómo se llama? La quinta. No, pero también estuviste con Grijalva, ¿no, hijo? Pues ahí. ¿En la quinta? Sí. No, Grijalva hace mucho que no está en la quinta. ¿Me estarás hablando de la Fundación Quinta Santa María? Sí. Ajá. Ajá. Sí, no, pues ese lugar es tranquilo, ¿eh? Hay otros más chingones, hijo. No, pues ya me ha tocado vivirla, padre. Son buenos, ¿no, hijo? No. Hay unos muy buenos, mi hijo. Sí, sí. Entonces, ¿dónde vaya a caer uno? ¿Quién sabe, cabrón? O sea, como cualquier cosa que sea, si nosotros estamos aquí, tú dijiste algo hace rato que compartiste, es porque la voluntad de Dios es que estemos aquí. Todo lo que es porque es la voluntad de Él. Ahí ni siquiera cabe la palabra voluntad, porque con la palabra voluntad cabe la posibilidad de que lo que tú quieres no sea, pero referido a Él no cabe esa posibilidad. Todo lo que es porque Él así lo decide. Tú estás aquí porque crees que alguien te recomendó, no, allá te mandaron para acá, cabrón. Sí. Tal vez utilizó algún truco, le dio a alguna persona la dirección o algo así, ¿verdad? Para que te trajera. Pero el que decidió que vinieras para acá fue él, hijo.
Bueno, entonces son las alternativas que tienes. Seguir como estás, cabrón. Y peor, porque es progresivo. Es progresiva. Y si creen que ya hemos tenido pérdidas y que hemos sufrido y que para abajo no hay final, ¿eh? Siempre los que digan que ya fundearon, Hay más. todavía ni empezamos a fundear, ¿verdad? Entonces dice, teníamos que encontrar una base espiritual para la vida, o de otro modo atenernos a lo que sucediera, es decir, que siguieran las cosas. Estamos ante una de dos. O empezamos a construir todo esto de lo que te estoy hablando entre nosotros, y una construcción que se va a juzgar por sus resultados, por el resultado de que ya nos vamos a sentir bien viviendo lo que vivamos. Viviendo lo que vivamos, porque no hay una garantía de que nos van a poner a vivir determinadas cosas sí, determinadas cosas no. En la vida hay enfermedades, hay muertes de ser queridos, hay dificultades económicas, y todo eso, la vida te la barajean bien para que te toque de todo, ¿no? Entonces acá más adelante te dice, falta de poder para vivir. Así como no podíamos no consumir, era porque no podíamos vivir. Porque al vivir producíamos emociones que nos negábamos a vivirlas, y por eso nuestro cerebro reaccionaba mandándonos a consumir, ¿no? Acá más adelante te dice, cuando te hablamos de Dios, quita la palabra, te puedes poner cualquier palabra. La cuestión es que la palabra que pongamos no nos estorbe, que podamos obtener los resultados que deseamos, ¿verdad? Los resultados que deseamos. Aquí me lo dicen. ¿Y cuál es el resultado que deseo? Ver que la vida es buena, estar de acuerdo con la vida, no querer que sea de otra manera, para ya no provocar más sufrimiento para mí y para los demás. Comprender que así es la vida, ¿no? Fíjate, aquí dice, y vamos a olvidarnos de las creencias que traen. Aquí nos hablan de creer. En todo este libro, en todo este capítulo está muy presente la palabra creer, porque nos habla de los ateos, que son los que no creen, de los creyentes, que son los que creen, y de los agnósticos que dicen, no, pues quién sabe, ¿no? Pero aquí la palabra creer no es porque me digas que tú eres creyente, que en tu casa eran creyentes, que a ti te dijeron que tú eras católico y que creías en Diosito, ¿no? La palabra creer es una confianza que transforma toda tu vida, que te da la posibilidad de vivir lo que tengas que vivir. No creyentes como los que van a las iglesias y eso, no. Algo que se manifieste en cómo te sientes ante lo que vives, cabrón. Que ya no sientas la necesidad de huir de lo que estás viviendo, de huir como consumiendo, que ya no sientas la necesidad de depender de tomarte algo para poder vivir lo que estás viviendo, que ya puedas estar ahí con la vida. Eso es lo que necesitamos. Dice aquí, tan pronto como pudimos hacer a un lado el prejuicio es sacar una conclusión antes de tener el conocimiento no mental, sino conocimiento vivencial, y manifestar siquiera la voluntad de creer en un poder superior, comenzamos a obtener resultados, aunque le fuera imposible a cualquiera de nosotros definir cabalmente o comprender ese poder.
yo no comprendo por qué me está poniendo a vivir esto, pero yo sé que lo está haciendo por mi bien, que en lo que me está poniendo a vivir está manifestando su amor, y está manifestando su amor con relación a todos. Lo que nos pasa a cada uno de nosotros también tiene relación con lo que le pasa a todo lo demás. Todos los hechos están interconectados, ¿no? Ahorita alguien dijo que la familia está mejor sin nosotros. ¿Quién fuiste? ¿Tú, Leo? Ah, tú, ¿no? Tal vez ellos necesitan que, o sea, es lo mejor para todos, para el todo, ¿verdad? Dice acá, no necesitábamos tomar en cuenta el concepto que cualquier otro tuviera de Dios. Y aquí en la palabra concepto está darle ciertas características, conceptualizar. Eso es con la mente, ¿no? Acá en lo que le leí de Dios, dice aquí, por lo general se le considera como omnipresente, omnipotente, omnisciente. Todo eso se estudia en teología, pero no importa esas características que tú le atribuyes. No necesitamos tomar en cuenta el concepto que otros tuvieran. Nuestro propio concepto, como tú lo veas, lo sientas, lo experimentes, por muy inadecuado, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con él. Tan pronto como admitimos la posible existencia de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo, como razón fundamental de todas las cosas, ¿no? ¿Por qué son las cosas así? Por él. Empezamos a estar poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección. Encontramos que Dios no impone condiciones muy difíciles a quienes lo buscan. Nosotros lo buscamos porque lo necesitamos. Ya otra vez aquí me pusieron la palabra Dios. Nosotros necesitamos ese poder más grande que nosotros, ¿no? Y lo vamos a buscar. Dice, y Él no va a poner muchas dificultades para que lo encontremos. Dice, el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo. Vamos a atrevernos a ponernos en sus manos, porque ya por nosotros mismos ya nos dijeron que teníamos que apagar la última chispa de convicción de que lo íbamos a poder lograr por nosotros mismos. Eso lo dice aquí. La última chispa de convicción de que podemos lograr nuestra convicción, nuestra recuperación por nosotros mismos, tiene que ser apagada. Eso queda muy bien con lo que me dijiste ahorita, Carlos. Lo último que pienses tú de que por ti vas a salir tú de esta bronca, tiene que ya eliminarse. Ya no te es posible seguir pensando lo mismo. Ya la experiencia te lo mostró, ¿no? Te digo, ¿cuántos años llevas haciendo? Y no se pudo, pues entonces ya deja de pensar eso. Bueno, dice aquí, tu propio concepto de Dios. Esto se aplica también a otras expresiones espirituales. No dejes que ningún prejuicio, o sea, cosas que piensas sin conocer, que puedas tener en contra de los términos espirituales, te impida preguntarte a ti mismo lo que significan para ti. Lo que importa es lo que significan para ti. Eso es todo lo que necesitábamos para comenzar el desarrollo espiritual, para efectuar nuestra primera relación, dándonos cuenta, nuestra primera relación con Él. Después nos encontramos aceptando muchas cosas que antes nos parecían inaccesibles. Si queríamos progresar, teníamos que empezar por alguna parte.
por lo que a ti se te ocurra que pueda hacer Él, por lo que tú pienses de Él. Creo ahora, o estoy dispuesto a creer siquiera, que hay un poder más grande que yo mismo. Y como somos egocéntricos, decimos, tú eres más grande que nosotros, está cabrón, ¿no? Creo ahora, o estoy dispuesto. Ahorita ya la disposición debe de estar, amigo. Ya es mucho tiempo de estar mal, güey. ¿Y para qué has estado mal? Para que ya estés cansado de estar mal. Si alguien dice que está cansado de correr, ya no corre. Si alguien dice que está cansado de estar mal, ya no va a estar mal. Si no quiere decir que no está cansado, güey. Llega alguien corriendo, se sienta donde en la banca y dice, ya me cansé, ya no puedo. Y ves tú que sale corriendo otra vez. Entonces no estaba cansado. Si ya nos cansamos de estar como estamos, pues vamos a cambiar. Si no quiere decir que no, todavía no nos cansamos. Entonces vamos a seguirle hasta que nos cansemos. Dice aquí. Dice acá, dice, he aquí a miles de hombres y mujeres. Este es un camino natural en la vida, compañeros. Muchos cuando son jóvenes y todas esas cosas, pues, o cuando todavía no sienten la necesidad de él, se manifiestan hasta en su contra, ¿no? Hasta en su contra. Había un político mexicano que venía de Tabasco y luchaba contra el fanatismo religioso y a las salidas de las iglesias mataba a la gente, pero fue avanzando en edad y la gente que estaba con él también, y tuvieron la necesidad de creer, ¿no? Tuvieron la necesidad de creer. El miedo a no creer en Dios. En sociedades donde el cristianismo es la religión oficial, es más común encontrar ateos que religiosos. Los primeros representan un grupo muy interesante, los ateos, de personas que parecen temer tomar una decisión que los posicione de una vez por todas a un lado de la línea que divide a los creyentes de los no creyentes, escudándose en que aún no ha llegado el momento de sus vidas para atender esa cuestión. Resulta curioso que muchos ateos se esmeren en explicar que la religión es una invención del ser humano para no sentirse solo en los momentos más críticos de su vida, y que por otro lado no descarten la posibilidad de creer en un Dios en un futuro. Por lo pronto no, ahorita no lo necesito, pero mejor no lo descarto, porque qué tal si después lo necesito. Dice, ¿es respetable? Por supuesto. Con dicha postura no hacen daño a nadie y por lo tanto tienen derecho a tomarla. Sin embargo, parece existir un miedo generalizado a decir no creo en Dios, probablemente por no querer que nos dé la espalda si algún día lo necesitamos para pedirle ayuda en caso de una desgracia o de una enfermedad terminal. Claro que los religiosos no siempre dan el mejor ejemplo de respeto a sus creencias. Cada domingo de Ramos, cuando comienza la Semana Santa, multitudes de gentes atoran las entradas de las iglesias para conseguir sus ramas de olivo el domingo de Ramos, ¿no? Como si se tratara de diplomas que acreditan la asistencia a misa. Sin embargo, durante la mayor parte del año, estos mismos templos ven pasar a las 2 o 3 personas que van siempre. Estos a su vez tampoco suelen ser grandes conocedores de la religión, ni aún menos buenos cristianos, ¿no?
Pues ahorita ya es cuando necesitamos creer. Si antes no creyeron, ahorita ya es cuando necesitamos creer, ¿no? Dice, he aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia en la vida. Conforme vas avanzando en la vida, vas agarrando experiencia. Declaran categóricamente que empezaron a creer en un poder superior a ellos mismos, a tener cierta actitud hacia ese poder y a hacer ciertas cosas sencillas. Ha habido un cambio revolucionario en su manera de pensar y de vivir. Ante el derrumbamiento y desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, de tus recursos para parar, encontraron que un poder nuevo, una paz, una felicidad y un sentido de dirección afluían en ellos. Antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad, poca importancia de su existencia, demuestran las razones por las que les resultaba difícil la vida. Dicen por qué les resultaba tan satisfactorio vivir. Demuestran cómo se produjo el cambio en ellos. Cuando muchos cientos de personas pueden decir hoy que el conocimiento, que el darse cuenta de que Dios está, es el hecho más importante de sus vidas, están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener fe, ¿no? ¿Cuál es el hecho más importante de sus vidas? Pues cuando terminé la primaria, o cuando terminé la secundaria, o cuando me bautizaron, o cuando me casé, o cuando nacieron mis hijos, o cuando me ascendieron de puesto, o cuando me subieron el sueldo, o cuando hice un buen negocio. No. Estas personas nos dicen que el hecho más importante de nuestras vidas es cuando nos dimos cuenta de que Dios está. No me vayan a hacer la pregunta ¿dónde está? Es más difícil, mejor pregúntenme algo más difícil, pregúntenme ¿dónde no está? No crean que tienen que ir a buscar allá a la catedral ni a la basílica, ¿no? Está allí, está aquí, está aquí. Cuando vivimos la actividad, la progresividad de la actividad adictiva, aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto, no, que se nos había impuesto a nosotros mismos por la enfermedad y que no podíamos posponer o evadir, tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo, o de otra manera, Él no es nada. Él es el todo. ¿Qué íbamos a escoger? Aplastados por esa crisis. Nos encontramos cara a cara con la cuestión de la fe, pero aquí la fe ya les digo que la voy a sustituir para no hacernos bolas por la confianza absoluta en ese camino. La confianza absoluta. La confianza absoluta de que siempre estoy viviendo lo que debo vivir, que se vive en el momento en que debe de ser y que es en nuestro favor. En lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, ¿no? Por la calamidad, ¿no? Como estando Él pasa algo que yo considero una calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero en una u otra forma ahí está, porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el hombre mismo. Si nos ponemos a estudiar la historia de la humanidad, las demostraciones de la fe en Él siempre han estado. Acá, hoy estamos a 19, ¿verdad? Dice,
acá con una pregunta que me hacían en el otro día. Buscamos la presencia de Dios y aquellos que buscan encontrarán. No se trata de buscar una cabal conciencia interior del Espíritu Divino para comprobar la presencia de Dios. Hay que entregarse a su voluntad tanto en las pequeñas cosas como en las grandes cosas de la vida. Esto posibilita la dirección de Dios. Ciertas cosas nos separan de Dios, por la pregunta que me hacías ayer. Ciertas cosas nos separan de Dios. Una palabra falsa, o sea, estar diciendo algo que no es cierto, que la muerte es mala. Un fracaso ocasionado por el miedo, una crítica dura, un resentimiento tenaz. Estas son las cosas que ponen distancia entre su mente y Dios. ¿Cómo hacer bueno algo si yo estoy resentido con eso? Una palabra de amor, una reconciliación desinteresada, un acto amable de ayuda, estas son las cosas que nos aproximan a Dios. Me decías tú que cómo encontrarlo, ¿no? Pues quitando lo que estorba. Sí. ¿Qué estorba? Pensar que algo es malo. Eso estorba. Pensar que trae algo contra nosotros. Y en el fondo de pensar que trae algo contra nosotros, ¿qué hay? Que nos estamos identificando con el papel de víctima. Que decimos, pues yo soy mal por culpa de los demás. No. Y aquí algo que tenemos que lograr en este cambio es hacernos responsables, ya no decir que estamos mal por culpa de los demás o de las cosas que suceden. Hacernos responsables de que es responsabilidad nuestra estar bien, lo que decía ahorita Leo, alcanzar la última de las libertades humanas, la libertad espiritual. Tu actitud ante las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. ¿Verdad? Acá en el número 1 de tal como lo ve Bill, nos dice: creíamos que las condiciones, que las circunstancias nos impulsaban a consumir. Cuando tratamos de corregir esas condiciones y nos encontramos con que no podíamos hacer a nuestra entera satisfacción, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable y vimos, no nos volvimos, vimos que éramos adictos. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las circunstancias cualesquiera que éstas sean. Ese es el cambio que tenemos que hacer. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Yo, en muchas circunstancias que antes no aceptaba que alguna resistencia, ahora lo acepto porque hay la plena confianza de que es Él el que está operando. De que Él es el que las está poniendo. Exacto, y que es para bien. Nomás me frena esa cosa. Entonces tenemos que eliminar todo lo que nos separe. Dice, ciertas cosas nos separan de Dios. Aquí dice una palabra falsa, una cosa falsa. ¿Qué es malo eso que pasó? Eso es falso. Sí. Entonces tenemos que eliminar todo lo que nos separe de Dios. Vamos avanzando, pero por ahí quedará alguna otra cosa que todavía no puedas eliminar. Entonces tenemos que seguirle trabajando, hasta que ya no queda nada que te separe de esa confianza. Dices, tengo confianza en que, pues esa confianza también la tienes que tener con respecto a todo, con respecto a esa excepción que estás tú mencionando. Esa confianza tiene que abarcar todo. ¿Sí me entiendes, hija? Sí. Porque cuando hay algunas cosas que no abarcan
y se presentan esas cosas, ¿qué va a pasar? Que volvemos a consumir. ¿Sí me entiendes, hija? Sí. Entonces, pues lo que tenemos que hacer, fíjense acá, 19 de agosto, se ha realizado, se está realizando, ese cambio nunca se va a acabar de realizar y cada vez va a ser más grande ese cambio para abarcar más cosas, pero ese cambio ya se debe estar realizando ahorita. No tenemos que esperarnos a, ya sabemos cómo está la jugada. Entonces ese cambio ya tiene que estar dándose, porque menos que ya se vea algún avance, ¿no? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? ¿No? Pues entonces les agradezco mucho, ¿no? Gracias.